Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy me cambié un poco de lugar para no estar siempre ubicado abajo, y para variar un poco. Bueno, por fin llegamos al tema que le va a dar cierre al módulo de miembro torácico. Me parece que sin duda uno de los módulos más largos de la materia. Eh, y nos quedaría por ver la irrigación de las estructuras del miembro torácico, es decir, las arterias y las venas que le van a llevar nutrición y van a drenar desechos de cada una de las estructuras que hemos estado estudiando en el miembro torácico. Eh, Ahí vamos. Bueno, la irrigación arterial del miembro torácico proviene de dos arterias que se originan adentro del tórax, que se llaman arterias subclavias. ¿Sí? Las arterias subclavias se forman de distintas maneras, según estemos hablando de especies grandes o de especies pequeñas. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la irrigación de los músculos epiaxiales, les describimos muy someramente que el corazón, que está ubicado dentro de la cavidad torácica, origina a través de su ventrículo izquierdo la principal arteria del cuerpo, que es la arteria aorta, y que la primera porción de la arteria aorta, que forma un arco que se llama arco aórtico, da hacia craneal una rama muy importante, que es el tronco brachiocefálico, que se va a encargar de darle irrigación al cuello, a la cabeza y también a los miembros torácicos. A los miembros torácicos lo hace a través de dos arterias que reciben el nombre de arterias subclavias. Hay una arteria subclavia derecha, una arteria subclavia izquierda, y las arterias subclavias, una vez que se originan del tronco brachiocefálico, lo que hacen es girar sobre la primera costilla y pasan desde adentro de la cavidad torácica hacia el lateral del tórax, ¿sí? Por medial de la escápula. Ubiquemos la escápula acá, estoy señalando con la flecha, y de esa manera aparecen por medial de la articulación escapulohumeral, que estaría ubicada aproximadamente a esta altura que estoy señalando con la flecha, y de esa manera ya se ubican en la cara medial del miembro torácico. La forma en que se forman las arterias subclavias es distinta, como les decía, en las especies grandes que en las especies pequeñas, porque en las especies grandes las dos arterias subclavias, la izquierda y la derecha, provienen directamente del tronco brachiocefálico. Acá estamos viendo a la subclavia izquierda y del otro lado, ahí señaladita con el número 5, tenemos... no, perdón, no con el número 5, no se ve en realidad. Del otro lado tendríamos la subclavia opuesta, que es la subclavia derecha. En las especies pequeñas, como el perro, por ejemplo, y también en el cerdo, hay una pequeña diferencia, que es que la subclavia derecha se forma directamente a partir del tronco brachiocefálico, igual que las especies grandes, pero la subclavia izquierda, en lugar de surgir del tronco brachiocefálico, lo hace directamente desde la aorta, ¿sí? Fuera de esta diferencia, que se origina la subclavia izquierda directamente desde la aorta y no del tronco brachiocefálico, el comportamiento es el mismo, gira sobre el borde de la primera costilla y de esa manera aparece en medial del miembro, ¿sí? Una vez que la arteria hizo este giro sobre la primera costilla y aparece sobre la cara medial de la articulación escapulohumeral, cambia de nombre. En realidad es el mismo tronco, es el mismo caño, podríamos decir, pero cambia de nombre. Esto es muy común en las arterias, en forma arbitraria, cuando vamos pasando de una región a otra, a un mismo tronco arterial, que sería un mismo tronco principal, le vamos cambiando el nombre, ¿sí? La nómina anatómica veterinaria, una vez que la subclavia giró sobre el borde de la primera costilla y aparece por medial de la articulación escapulohumeral, cambia el nombre de la arteria y pasa a llamarla arteria axilar, ¿sí? De modo tal que la arteria axilar va a ser el origen de la irrigación del miembro torácico. A partir de acá, lo que vamos a tener, acá señalado con el número 1 tenemos la arteria axilar, en este caso, en este esquema la estamos señalando en el equino, en este otro esquema la estamos señalando en el perro, pero es exactamente lo mismo. Como van a ver, a partir de acá lo que vamos a tener es un tronco arterial principal que va a recorrer todo el miembro de proximal a distal, ¿sí? Como les estoy señalando acá con la flecha, en el caso del equino, o acá en el caso del canino, y este tronco arterial que recorre todo el miembro de
proximal a distal, va a ir cambiando de nombre a medida que vamos pasando de una región a otra, pero siempre se trata del mismo tronco arterial. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que las arterias se comportan de distinta manera que los nervios. Los nervios vimos que se dirigen generalmente a grupos funcionales. Hay un nervio para los extensores del codo, hay un nervio para los flexores del codo, hay uno o dos nervios para los flexores del carpo y de los dedos, hay un nervio para los extensores del carpo y de los dedos. Pero las arterias, los vasos sanguíneos en general, no se comportan de esa manera, sino que van pasando por una región y a medida que pasan por esa región van emitiendo ramas que van irrigando, ¿sí? A ramas colaterales que van irrigando a las distintas estructuras de esa región a medida que las van encontrando, ¿sí? Tampoco van a ver nunca que las arterias hagan lo mismo que mencionamos en los nervios, si recuerdan, con alguno de los músculos comunes del miembro torácico que se originaban en la región branquial, como el trapecio, como el homotransverso o como el cleido cefálico, que al migrar desde la cabeza hacia el miembro se llevan a un nervio, que es el nervio espinal accesorio, que es un nervio de la cabeza. Las arterias nunca se comportan de esta manera, nunca un músculo se migró desde otra región en el embrión para llegar a la posición definitiva que tiene en el adulto, se va a traer a la arteria de esa región, sino que va a recibir alguna rama de la arteria que pasa más cerca de él. ¿Sí? Bueno, este tronco arterial entonces principal del miembro, que lo vamos a describir principalmente en la especie equina, como les decía, es el mismo tronco, pero los nombres que va a ir recibiendo a medida que pasa por las distintas regiones son primero arteria axilar, cuando se ubica fundamentalmente en la cara medial de la articulación escapulohumeral, después cuando transcurre por la cara medial de la articulación del brazo recibe el nombre de arteria braquial, ¿qué quiere decir eso? Arteria del brazo, y el mismo tronco cuando transita, cuando discurre por la región del antebrazo, va a recibir el nombre de arteria mediana. ¿Sí? Es el mismo tronco que va cambiando de nombre a medida que vamos pasando de una región a otra. Este cambio de nombre, vuelvo a repetir, es un cambio de nombre que es arbitrario. La nómina anatómica establece que a partir de determinada rama colateral, la arteria deja de llamarse de esta manera y pasa a llamarse de otra manera, pero no las tenemos que pensar como arterias distintas. Cambia el nombre, pero es el mismo tronco principal. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces cómo se comporta este tronco arterial principal del miembro en el caso del equino y cuáles son las principales ramas colaterales que después vamos a poder reconocer cuando trabajemos más adelante, una vez que termine este asunto de la cuarentena y podamos nuevamente tener clases presenciales y mostrarles los preparados. Bueno, acá tenemos la arteria axilar, ¿sí? Una de las primeras ramas que da la arteria axilar sobre el cuello de la escápula en craneal es esta que estamos señalando acá con el número 2, que es la arteria supraescapular. Si ustedes recuerdan, la arteria supraescapular se está comportando de manera bastante parecida a lo que vimos para un nervio del plexo braquial, que es el nervio que tiene el mismo nombre, el nervio supraescapular. Recuerdan que este nervio pasaba de medial a lateral sobre el cuello de la escápula entre el subescapular y el redondo mayor, y de hecho esta arteria va a constituir junto con el nervio y con la vena correspondiente lo que llamamos un paquete vasculonervioso, ¿sí? Es decir, un conjunto de arteria, vena o venas a veces y arteria, vena o venas y nervio que tienen la misma ubicación, ¿sí? En este caso lo podemos llamar paquete vasculonervioso supraescapular porque tanto la arteria como la vena, que no está representada acá, como el nervio se llaman de la misma manera, ¿sí? La siguiente rama que va a emitir colateral, rama colateral, la arteria axilar, es una rama bien extensa, esta que estoy señalando con la flecha, que corre por el borde caudal de la escápula, que es la arteria subescapular. ¿Sí? Como ven, las arterias a medida que van transitando por una región van dando ramas para los músculos de esa región, en este caso algunas ramas van a ser para el subescapular y otras van a pasar de medial a lateral y van a ser para los músculos que están del otro lado, como el supraespinoso y el infraespinoso, ¿sí? A su vez, esta arteria subescapular, a lo largo de su recorrido, va a dar otras ramas secundarias, como son estas que estamos mencionando acá,
marcando, perdón, acá, que es la arteria tóraco-dorsal, arteria para el dorsal ancho, que se llama exactamente igual que el nervio que va al dorsal ancho y que corre junto con ella formando un paquete vascular nervioso, ¿sí? Arteria tóraco-dorsal, y una arteria que va a girar sobre el cuello de la escápula, ¿sí? Y también sobre el cuello del húmero para pasar desde medial a lateral, que recibe el nombre de arteria circunfleja humeral caudal, ¿sí? Fíjense que acá estamos poniendo las ramas principales de color rojo y las que son ramas secundarias, ¿sí? De color celeste, es decir, la arteria tóraco-dorsal y la circunfleja humeral caudal son ramas a su vez de la subescapular, ¿sí? Esta arteria circunfleja humeral caudal gira ahí junto con otro de los nervios que estudiamos en el plexo braquial, que es el nervio axilar. ¿Recuerdan el que inerva al redondo mayor, al redondo menor, después de dar la vuelta hacia lateral, el deltoides y también el cleidobraquial, ¿sí? De modo tal que la circunfleja humeral caudal va a formar un paquete vasculonervioso junto con el nervio axilar, ¿sí? En este caso no lo llamamos paquete vasculonervioso axilar porque la arteria y el nervio se llaman de distinta manera. Decimos simplemente que hay un paquete que está formado por la arteria circunfleja humeral caudal y la vena también, y el nervio axilar. Y la arteria axilar continúa y por último va a dar una colateral que gira sobre el borde craneal del húmero, hacia lateral también. Esta se llama circunflejo humeral craneal, justamente porque hace el giro sobre el borde craneal del húmero y termina formando un arco anastomótico junto con la que vimos antes, con la circunflejo humeral caudal, ¿sí? Esta arteria, la circunfleja humeral craneal, forma un paquete con el ramo muscular proximal del nervio musculocutáneo, ¿sí? Nuevamente no lo podemos llamar paquete vasculonervioso circunflejo ni nada por el estilo, porque la arteria y el nervio se llaman distinto. El nervio es una rama muscular del nervio musculocutáneo, y la arteria se llama circunflejo humeral craneal. Entonces lo que decimos simplemente es que hay un paquete vascular nervioso formado por la circunflejo humeral craneal y la rama muscular proximal del nervio musculocutáneo. Bueno, arbitrariamente la nómina anatómica veterinaria considera que una vez que emitió la circunfleja humeral craneal, la arteria axilar deja de llamarse axilar y cambia de nombre para transcurrir por la cara medial del brazo, ya con un nuevo nombre que es el de arteria braquial, ¿sí? Esta arteria braquial, en su camino por la cara medial del húmero, va a dar una serie de ramas. La primera rama que emite hacia caudal y que es bien grosera es esta arteria que estamos viendo acá, que se llama arteria braquial profunda. Una arteria que se va a hundir entre las cabezas del tríceps y las va a irrigar. Dentro de las cabezas del tríceps, la arteria braquial profunda lo que hace es emitir una colateral, la que acá está señalada con el número 10, que se llama arteria colateral radial o arteria radial colateral. ¿Sí? Cualquiera de los dos nombres es correcto. Esta arteria se va a dirigir hacia el surco del músculo braquial del húmero y lo va a recorrer junto con un nervio que ya estudiamos, que es el nervio radial, ¿sí? Y la vena correspondiente también. Entonces acá sí podemos decir que se forma un paquete vasculonervioso entre el nervio radial y la arteria colateral radial. En este caso lo podemos llamar con toda justicia paquete vasculonervioso radial. Cuando nosotros, si se acuerdan, por el lado lateral del miembro levantábamos los dos muñones de la cabeza lateral del tríceps, que normalmente está cortada a propósito en la disección, lo levantamos, recuerdan que ahí veíamos al músculo braquial, veíamos también al nervio radial, y en este caso también vamos a ver a esta arteria que va pegadita al húmero, que es la arteria colateral radial. Esta arteria, cuando el húmero se fractura, de la misma manera que dañaba el nervio radial, puede dañar a esta arteria y a las venas que la acompañan, y eso es lo que ocasiona la hemorragia profunda y el hematoma que se puede, la hemorragia profusa, perdón, y el hematoma que se puede formar cuando hay una fractura complicada de húmero.
Bien, en la medida que la arteria braquial sigue hacia distal, va a dar otras ramas. Por ejemplo, esta que tenemos señalada acá con el número 12, ¿sí? Que se llama arteria cubital transversa. Ojo, acá la arteria, nosotros en general las estructuras que reciben el nombre de cubitales las nombramos como ulnares, ¿sí? Pero en este caso la arteria cubital transversa se llama de esa manera y no ulnar transversa, porque recuerden que cúbito en latín quiere decir codo, ¿sí? Y el nombre de esta arteria es arteria transversa del codo o arteria cubital transversa. En este caso no hay que cambiar cubital por ulnar. Esta arteria va a pasar por la cara craneal del codo y va a terminar distribuyéndose entre los músculos de la cara craneolateral del antebrazo. ¿Sí? Por último, la arteria braquial da hacia caudal una rama que va a pasar por la cara caudal del codo y enseguida se va a ubicar entre el flexor y el extensor carpoulnares, ¿sí? Esta arteria que corre junto con el nervio ulnar recibe el nombre de arteria colateral ulnar y forma un paquete vasculonervioso, el paquete vasculonervioso ulnar, junto con la vena y el nervio del mismo nombre, entre el flexor y el extensor carpoulnar, que recordemos forman un surco entre los dos que se va haciendo más delgado a medida que se acercan en su inserción sobre el hueso accesorio del carpo. Sigue un poquito más la arteria braquial y por último da su última colateral en el espacio interóseo del antebrazo, ¿sí? Que es la arteria interósea común. ¿Sí? Acá tenemos entonces todas las ramas de la braquial profunda con la arteria colateral radial, la arteria colateral ulnar, la arteria cubital transversa y la arteria interósea común. Una vez que dio la arteria interósea común, la arteria braquial va a dejar de llamarse de esta manera y arbitrariamente va a cambiar de nombre para pasar a llamarse arteria mediana, que es la última parte del tronco arterial del miembro. La arteria mediana, como sabemos, corre por la cara medial del radio, entre el radio y el flexor carporradial, junto con el nervio correspondiente, por lo tanto forma un paquete vasculonervioso. También se agrega la vena, que es el paquete vasculonervioso radial, y va a llegar hasta proximal del carpo, donde va a dar fundamentalmente dos colaterales que son muy importantes para lo que es la irrigación posterior de la mano, y esas colaterales reciben el nombre de ramo, perdón, acá, ramo palmar de la mediana, ¿sí? Esta que estamos viendo acá, fíjense que lo emite proximalmente al hueso accesorio del carpo, y una segunda colateral, esta que estamos viendo acá, que es la arteria radial, ¿sí? Arteria mediana, hay muchas más colaterales que da la arteria mediana, estoy nombrando solamente las principales, ¿sí? La arteria mediana entonces hacia distal va a dar un ramo palmar y una arteria radial. Este ramo palmar va a terminar anastomosándose con esta que tenemos acá señalada con el número 11, que es la arteria colateral ulnar, terminan uniéndose las dos, ahí vemos la unión, ¿sí? Y a partir de ahí siguen como una estructura única. De modo tal que por la cara palmar del carpo, en la fila proximal de los huesos carpianos a este nivel, vamos a tener tres vasos sanguíneos. Primero, la arteria mediana propiamente dicha, que pasa por la región del carpo y sigue llamándose mediana todavía. Después, hacia medial, su rama, la arteria radial, y hacia lateral su otra rama, que es el ramo palmar, que se anastomosa que se anastomosa o que recibe un ramo anastomótico de la arteria colateral ulnar. Así que tenemos tres vasos cruzando a este nivel o transitando este nivel por el canal del carpo: la propia arteria mediana, la arteria radial y el ramo palmar. ¿Sí? ¿Cómo se comportan en el canal del carpo? Bueno, volvemos a este esquema que hemos visto un millón de veces y recién ahora lo vamos a poder terminar de completar, donde dentro del canal del carpo propiamente dicho tenemos tenemos el tendón del flexor digital profundo, el tendón del flexor digital superficial, ambos rodeados por la vaina sinovial carpiana. Habíamos dicho que el nervio palmar medial
acompañaba a estos tendones, ¿sí? Rodeado también por la vaina sinovial carpiana, y tenemos esta arteria también que acompaña al nervio, que es la propia arteria mediana, ¿sí? Es decir, el tronco principal. Sus dos colaterales, que son la arteria radial por medial y el ramo palmar por lateral, ¿sí? No van a cruzar por dentro del canal del carpo, sino que lo van a hacer con las venas correspondientes en el espesor del retináculo flexor, ¿sí? Junto con también acá el nervio palmar lateral. Estas tres arterias, el tronco principal que es la arteria mediana y sus dos colaterales que son la arteria radial y el ramo palmar, entre las tres se van a encargar de originar las arterias que irrigan al resto de la mano, es decir, a la región metacarpiana en el caso del equino y también a la región del dedo, ¿sí? La forma en que lo hacen, la verdad, es bastante complicada y varía muchísimo entre las especies. Nosotros no pretendemos que ustedes la manejen en detalle, ¿sí? Sin embargo, podemos darle algunos lineamientos generales. Las arterias que se forman del carpo distal surgen de dos arcos, ¿sí? Un arco es justamente una estructura en forma de puente que se forma entre dos arterias. Hay un arco profundo que se llama arco palmar profundo y hay un arco superficial que se llama arco palmar superficial. El arco profundo solamente va a dar arterias que van a quedarse en la región del metacarpo, mientras que el arco palmar superficial va a originar arterias que van a llegar hasta el dedo. Un detalle muy importante y que necesitamos recordar para comparar después, más adelante, con el miembro pelviano, es que fíjense que el principal aporte arterial de la mano y del dedo viene por el lado palmar, no por el lado dorsal. A diferencia de lo que vamos a ver en el miembro pelviano, donde vamos a ver que las arterias más importantes vienen por el lado dorsal y no por el lado plantar, ¿sí? Pero eso lo dejamos más adelante para cuando veamos el miembro pelviano. Bueno, acá tenemos a la arteria mediana, que todavía se sigue llamando con ese nombre, arteria mediana. Acá vemos a la arteria radial, que va a terminar uniéndose finalmente con quien la originó, que es la mediana. Y por último tenemos acá al ramo palmar, ¿sí? Entre el ramo palmar y la arteria radial van a formar un arco, este que estamos viendo acá, que es el arco palmar profundo, que a su vez va a dar origen a dos arterias finitas que corren por todo el metacarpo, esta que estamos señalando acá y esta que estamos señalando acá, que son las arterias metacarpianas palmares, ¿sí? Y a su vez, la arteria mediana propiamente dicho, junto con la continuación del ramo palmar, que lo estamos viendo acá, forman un nuevo arco, que es el arco palmar superficial, del cual se van a originar las arterias que van a llegar después a la región del dedo, ¿sí? La nomenclatura de estas arterias la vamos a discutir después en otra clase, porque la forma en que se le ponen los nombres a los vasos y a los nervios del dedo sigue una determinada cantidad de reglas que tenemos que aprender para aprender a nombrar las arterias de esta manera, metacarpiana palmar 2 y 3 o digital común palmar 2 y 3. Eso lo vamos a ver en otra clase especial que vamos a dedicar a estudiar las reglas de nomenclatura de los vasos de la mano y del pie después también. Lo importante acá es que todo proviene de la mediana y de sus ramas, el ramo palmar y de la radial, y que también todo proviene de dos arcos. Un arco profundo que da arterias que se quedan solamente en el metacarpo y un arco más superficial que da arterias que llegan hasta el dedo. ¿Sí? Creo que con esto es más que suficiente y no necesitamos estudiarlo con mucho detalle. Bueno, con respecto a las venas, tenemos que mencionar que en los miembros tenemos dos sistemas venosos. Un sistema venoso que podríamos llamar profundo, que corre junto con las arterias, ¿sí? Este sistema, por lo tanto, se dice que es satélite de las arterias. Esto quiere decir, recuerden de generalidades, que corre junto al lado de o muy cerca de las arterias. Es común que las venas, con respecto a las arterias que tienen el mismo nombre, estén duplicadas y hasta triplicadas. Por ejemplo, acá,
¿sí? Todo esto que estamos viendo señalado con el número 10 son las venas medianas. Nosotros tenemos un solo tronco arterial, que es la arteria mediana, pero la van a acompañar, mejor dicho, un montón de venas medianas, todas paralelas. Es muy común que las venas hagan esto, es decir, cuando hablamos de venas satélites, no necesariamente es por cada arteria una vena, sino que en general por cada arteria tenemos a veces 2 o 3 venas que tienen el mismo nombre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que un sistema satélite? Que donde tenemos la arteria axilar, la va a estar acompañando una vena axilar. Donde tenemos la arteria braquial, la va a estar acompañando una vena braquial. ¿Sí? Donde tenemos la arteria mediana, epa, la van a estar acompañando varias venas medianas, ¿sí? Donde tenemos la arteria braquial profunda, vamos a tener una vena braquial profunda. Esto es igual. Pero además de este sistema venoso profundo, que es satélite de las arterias, el miembro torácico tiene un sistema venoso superficial que no acompaña a ninguna arteria, que no tiene equivalente entre las arterias, y en este caso va a ser este que les estoy señalando con la flecha, acá, acá y todo por acá, ¿sí? Que está formado por una vena principal que viene desde la cara medial del metacarpo, ¿sí? Que se llama vena cefálica, y es toda esta que continúa por acá, y una rama, en realidad un afluente, recuerden que en las venas decimos afluentes, que viene desde la cara craneolateral del metacarpo, esta que estamos señalando acá, que se llama vena cefálica accesoria. ¿Sí? Entonces tenemos una vena principal, superficial, que es la vena cefálica accesoria que se le une, y fíjense que siempre el sistema venoso superficial va a tener uno o más puntos de contacto con el sistema venoso profundo. Por ejemplo, acá en proximal del carpo tenemos varias venas que se anastomosan con las venas medianas, ¿sí? Y de ahí comunican con el sistema profundo. Y acá, señalado con el número 13, tenemos esta vena que se llama vena cubital mediana, que actúa como un puente entre este sistema superficial de la vena cefálica y el sistema profundo, que es satélite de las arterias. ¿Por qué es importante recordar estas venas superficiales? Bueno, justamente porque como son superficiales, están ubicadas inmediatamente debajo de la piel y si uno, por ejemplo, oblitera el flujo sanguíneo en el codo, inmediatamente estas venas se pueden ver debajo de la piel claramente en el animal vivo. Entonces las podemos aprovechar, por ejemplo, para hacer punciones venosas para sacar sangre o para colocar catéteres, en especial en las especies pequeñas, como en en el canino o también en los gatos, ¿sí? Algunas veces. La vena cefálica es una vena que en su transcurso por el antebrazo, en los caninos, es la vena que utilizamos más comúnmente para hacer punciones venosas. Otro detalle de importancia eh, que tiene el hecho de recordar que hay un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo es que a diferencia de las arterias, donde si una arteria ve obliterado su flujo, todo lo que está hacia distal de ella pierde irrigación y se va a morir, sufre un proceso que en patología se llama necrosis, con las venas, cuya circulación es en sentido contrario, no pasa lo mismo. Yo a esta vena podría hacerle un nudo tranquilamente y hacer que su flujo sanguíneo quede totalmente interrumpido para siempre, y eso no le provocaría un gran trastorno a la circulación venosa del miembro porque va a ser reemplazada a través de estos puentes anastomóticos por el sistema profundo. ¿Sí? El conocer esto nos permite entender por qué después, a veces en algunas situaciones de atención crítica de pacientes, podemos llegar a hacer una canalización de una vena superficial y cuando termine ese proceso la vena va a quedar anulada y no va a ocasionar esto ningún problema con la circulación venosa del miembro, a diferencia de si se cortara, por ejemplo, el flujo de una arteria de las del tronco principal, la axilar, la braquial o la mediana, donde todo lo que queda hacia distal de ella perdería flujo sanguíneo y por lo tanto se moriría. ¿Sí? Bueno, eh, esto es todo lo que nosotros necesitamos que ustedes manejen sobre las arterias y las venas del miembro. Las van a poder reconocer más adelante cuando las veamos en los preparados. Como ven acá, el detalle que pretendemos que ustedes manejen es mucho menor que, por ejemplo, el que pretendemos que manejen en el caso de los nervios, que tampoco es mucho, pero
no es necesario acá conocer la ramita de la ramita de la ramita, ¿sí? Sino los troncos principales y sus colaterales más fáciles de ubicar en un preparado por las relaciones que tienen, por ejemplo, cuando forman paquetes vasculonerviosos. Bueno, y entonces sí, esto es todo amigos, no solamente con la irrigación del miembro, sino con este módulo que se hizo tan largo del miembro torácico, así que en breve vamos a estar empezando con el próximo miembro que tenemos que estudiar, que es el miembro pelviano. Cuídense, quédense en casa y estudien.